Bienvenidos a la ponencia ¿Qué impacto tiene la educación a distancia en el alumno?, que en esencia trata acerca del impacto del confinamiento en educación. Mi nombre es Aide Montserrat Bustos Segura, maestra en psicoterapia psicoanalítica, que en conjunto con el doctor Antonio Barberena Maldonado y el doctor Juan Felipe Vázquez Vergara, hemos desarrollado la ponencia titulada ¿Qué impacto tiene la educación a distancia en el alumno? Los tres somos catedráticos del Instituto Politécnico Nacional, quienes trabajamos en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3 Estanislao Ramírez Ruiz, ubicado en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional por darme la oportunidad de asistir a este evento y contribuir en mi desarrollo académico, personal y laboral, por todo el apoyo brindado para la realización de esta ponencia. Comenzaremos con los pilares de la educación. En esta ponencia voy a exponer los efectos de la nueva normalidad a distancia, el impacto que la educación en línea tiene en el alumno. Como ya sabemos, la educación es uno de los pilares esenciales en la sociedad y las tecnologías de información han hecho una disrupción en el modelo educativo tradicional, y esto ha mejorado o empeorado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debido a la pandemia, se implementaron clases a distancia. Los alumnos y docentes enfrentamos diferentes obstáculos desde los económicos hasta aspectos en los cuales se puede comprometer la salud física y emocional, no solo del estudiante, sino también del profesorado. Expertos en educación concuerdan que la educación presencial sigue siendo por excelencia la mejor experiencia educativa. Algunos aspectos de notable relevancia en esta ponencia serán los efectos de la nueva normalidad en la educación a distancia, el impacto que tiene la educación en línea en el alumno. Se identificará los efectos y los contrastes con la educación tradicional. Se abordará el rol del alumno y su aprendizaje. Se estudiarán los factores de tiempo, espacio, el material que el alumno tiene disponible y se contrastarán los métodos de enseñanza tradicional y virtual. Finalmente, se estudiará el efecto que tiene una pandemia en la educación en México. El objetivo general de esta ponencia y de este tema es debatir y discutir el impacto de la educación a distancia en el alumno, ya que hemos visto que no solamente los profesores hemos adecuado nuestra manera de enseñar, sino también el alumno ha adecuado su manera de aprender. En este sentido, la educación a distancia pone al alumno como principal ejecutor de su propio aprendizaje. Los objetivos específicos serán dos. 1. Identificar los aspectos positivos y negativos de la educación presencial y a distancia. Y número 2. Analizar la conducción de la educación a distancia y sus efectos durante la pandemia. La pandemia COVID-19 ha hecho por un lado que docentes modifiquemos nuestra forma de enseñar y la adecuemos a un ambiente virtual, utilizando no solo recursos escolares, sino incluso recursos propios para cumplir con los objetivos establecidos para el ciclo escolar. Y por otro lado, alumnos han hecho un gran esfuerzo para adecuar también su forma de aprender para darle continuidad a su aprendizaje. Esta ponencia se centra en el alumno, en el pasaje que ha transitado en estos casi 2 años de confinamiento y los efectos de este modelo educativo que han tenido en su aprendizaje. Comenzaré por definir a qué llamamos educación a distancia, y con ello me apoyaré por García Aretio, quien define educación a distancia como un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que sustituye la interacción personal en el aula de profesor-alumno como medio preferente de enseñanza
por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial que propicien el aprendizaje autónomo del alumno. En este sentido, a diferencia del modelo educativo tradicional, en donde el alumno se auxiliaba del profesor para poder obtener el conocimiento necesario, ahora, con el nuevo modelo de educación a distancia, ponemos al alumno a que sea la fuente de propagación de conocimiento auxiliado con los recursos que nosotros como profesores le brindamos. Se quiere señalar con ello que aunque las formas de soporte o almacenamiento de los contenidos y las vías o canales para la interacción sean diferentes, las bases pedagógicas continúan vigentes, aunque algunas de ellas se han modificado o adaptado de acuerdo a los conocimientos que el alumno requiere entender o reforzar. El mayor beneficio que proporciona la educación a distancia es tener la posibilidad de emplear la tecnología de la computación y las comunicaciones para que una forma eficiente poder educar y poner al servicio del común de las personas el gran cúmulo de información que hoy existe. La posibilidad de trabajar en tiempo diferido es quizás el aspecto más conveniente que posee esta modalidad educativa, particularmente cuando los usuarios están muy ocupados, tienen que desplazarse físicamente con frecuencia o están ubicados en usos horarios diferentes. La educación tradicional de carácter presencial tiene esta limitación obvia, que debe ajustarse al momento cuando quien emite el mensaje y quien lo recibe estén en el mismo lugar. Algunas desventajas de la educación a distancia son el estrés, la ansiedad, dolores de cabeza y ojos llorosos, además de lo más importante, que es la pérdida del interés en el estudio. Estos síntomas han provocado que la educación a distancia sea difícil de sobrellevar, ya que no podemos como tal estar monitoreando al 100% si un alumno se encuentra lo suficientemente motivado para que pueda adquirir la información. Y no solamente este tipo de desventajas las ha sufrido el alumno, también las hemos sufrido en algún momento nosotros como docentes. La educación tradicional y la educación a distancia semipresencial o virtual no son incompatibles ni excluyentes, sino que permiten diferentes grados de combinación para adaptarse de forma flexible a las nuevas necesidades. Y quizás de ahí surge esta nueva normalidad y esta nueva versión de ver a la educación, desde un panorama híbrido. Los efectos de la educación a distancia han tenido un impacto en muchos factores: la didáctica, la mediación tecnológica en las interacciones, la creación de contenido digital, el diseño de experiencias de aprendizaje y la construcción de conocimiento. Estos desafíos han provocado tiempos de incertidumbre, han evidenciado oportunidades de progreso en el sector educativo. Docentes se han convertido en creadores de contenido digital, agentes de cambio e innovadores en su ejercicio pedagógico para interactuar con sus estudiantes y así garantizar la calidad del aprendizaje, mitigando a la vez las desventajas de este nuevo modelo de formación académica asistida por tecnología. Por otro lado, estudiantes fueron exhortados a ejercer su autonomía y a ajustar sus estrategias de aprendizaje para alcanzar sus metas académicas. El COVID-19 nos lleva a reflexionar, a romper el funcionamiento del sistema educativo en México y además a dejar expuestas algunas de sus debilidades, impactando en sus alumnos y docentes. La pregunta es, ¿estaremos preparados para ello? Gracias por su atención.